Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ya vieron en la imagen anterior, hoy vamos a hablar acerca del lenguaje. Vamos a entender que el lenguaje no son solo palabras. Al principio de la vida, los gestos y todos los estímulos, tanto visuales como táctiles, afectivos y contextuales, son muy importantes como las palabras. Las niñas y los niños son lectores incluso desde el útero y hemos platicado de la importancia de la lectura desde el embarazo. Y sus primeros años, o más bien durante los primeros años, lo primero que leen los bebés son los gestos de la mamá, su voz, sus caricias. Durante esos mismos primeros años de la vida, el cerebro va registrando y conectando fonemas, relacionando el lenguaje verbal y no verbal, integrando áreas motoras para el habla. En estos procesos los pequeños dependen de la presencia de los adultos y su interacción para el desarrollo del habla. Ya hemos platicado también que, los adultos cumplen esa función de ser traductores del entorno hacia los pequeños. Entendemos también que los seres humanos, a diferencia de otras especies que a lo mejor se comunican con sonidos, con gruñidos, los seres humanos dependemos de las palabras para comunicarnos. Y esto, el garantizar a las niñas y a los niños experiencias del lenguaje como la narración, como la lectura, como la mímica, los nutre de significados. El narrar también es tener diferentes recursos para contar cosas de la vida cotidiana, sueños, juegos, experiencias, emociones o simplemente comunicarnos. La vida está llena de experiencias de lenguaje y de narraciones, y estas ayudan a su construcción. Los pequeños encuentran la narración en la voz de papá y mamá, en las canciones, en los poemas, en los cuentos. Y todo esto, lo iremos trabajando a través de juegos, de cuentacuentos, de títeres, por ejemplo. Es importante también, destinar algún espacio, ya sea tiempo, donde podemos narrar la vida cotidiana, narrar las acciones que estamos haciendo o simplemente platicar con los pequeños para ir desarrollando esa habla. También podemos destinar un espacio físico, no solamente tiempo, sino físico, ya sea tal vez un sillón, por ejemplo, una manta, una cobija en el suelo con libros, es decir, tener un espacio donde podamos leer o narrar con nuestros pequeños, platicar. En este espacio, les comentaba, no puede ser o no es necesario que sea muy elaborado, que tenga tantas cosas, sino que simplemente podemos, ocupar cierto espacio como, ya les decía, un espacio en la cama, un sillón, no tiene que ser muy elaborado. Y esto tiene que ver con nuestra actividad. Durante esta semana vamos a ir trabajando la lectura de cuentos, pero ya en un espacio destinado para la actividad. Podemos agarrar, ya les decía, una cobija, algún cojín, alguna almohada. No tiene que ser un espacio necesariamente elaborado. Pueden agarrar cualquier lugar, pero que sea destinado a la lectura con los pequeñitos. Por mi parte, esto sería todo y los dejo que escuchen el siguiente cuento con sus pequeñitos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, gorila. Buenas noches, gorila. Buenas noches, elefante.
Buenas noches, león. Buenas noches, hiena. Buenas noches, jirafa. Buenas noches, armadillo. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, zoológico. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches, gorila. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.